20 horas con 5 minutos en todo el territorio nacional. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Es momento de hablar acerca de este tema, ¿verdad? Vamos a presentarles en este momento al investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, mejor conocido como CEDLA. Está con nosotros Enrique Ormachea. ¿Cómo está, Enrique? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Jorge Luis. Un gusto estar en su programa. Un saludo para Soraya igualmente. Buenas noches, bienvenido. Vamos a contextualizar el tema que vamos a abordar, Enrique, con la siguiente nota, por favor. Según un análisis publicado en la revista Nómadas, recientemente el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA, publicó el informe titulado Causas, actores y dinámicas de la deforestación en Bolivia 2010-2022, elaborado por los investigadores Robert Müller, Juan Carlos Montero y Gustavo Mariaca. Este estudio ofrece una visión exhaustiva de las causas y los principales actores que contribuyen a la deforestación en Bolivia, proporcionando una base cuantitativa y cualitativa clave para futuras políticas socioambientales. Con el respaldo de análisis cartográficos y entrevistas con expertos, el informe busca responder preguntas críticas sobre las tendencias recientes de deforestación y sus impactos socioeconómicos y ecológicos. Los incendios forestales en Bolivia son eventos recurrentes y devastadores, pero el informe destaca que no son la principal causa de la deforestación y, en general, no se superponen con las áreas desmontadas. Entre 2019 y 2022, la deforestación, entendida como la pérdida de bosque seguida por un cambio en el uso de suelos, varía entre 175.000 y 350.000 hectáreas anuales. Durante el mismo periodo, solo entre 10.000 y 40.000 hectáreas de bosques afectadas por incendios experimentaron un cambio de uso de suelo agrícola o pecuario, lo que representa menos del 12% de las áreas incendiadas. Este análisis confirmaría estudios anteriores que destacan el rol preponderante del sector empresarial en la deforestación reciente en Bolivia. Bien, ahí está. Entonces, queremos conocer un poco la metodología que se ha utilizado para este informe, Enrique, y que nos puede explicar cómo es que se habilita la tierra una vez que ésta ha sido perdida con los desmontes, una vez que ya no vuelve a crecer nuevamente los árboles en estas zonas. Explíquenos un poco cómo funciona la dinámica de habilitación de tierras, etcétera. Un estudio que se ha hecho con base en imágenes satelitales de alta resolución, a cargo de un experto alemán, que se la contrató para esto, porque se trata de una técnica nueva e interesante que permite poder detectar el tipo de actor que está causando los procesos de deforestación. El estudio, en una primera conclusión, señala que han ido cambiando un poco las principales causas de la deforestación. Entre 1996 y el año 2004, podemos decir, la principal causa de deforestación era la agricultura mecanizada, fundamentalmente a partir de el importante crecimiento que tuvo la soya. Esta tendencia ha ido cambiando con el tiempo y a partir del 2006 es más bien la ganadería la que se convierte en la causa más importante de deforestación. Y esto hay que verlo en el plano de un contexto en el que las políticas agrarias que ha implementado el gobierno del MAS desde el 2006 hasta ahora, ha privilegiado el incremento de la producción agrícola con base en la expansión de la frontera agrícola y no con base en incrementos de productividad. Esto ha llevado a que el gobierno, ustedes se deben acordar, los televidentes, plantee, tanto en la agenda patriótica como en
acuerdos que llegaron con los empresarios, pasar más o menos de 3.5 millones de hectáreas a 13 millones de hectáreas en 2025. Entonces estábamos frente a un escenario de una invitación a incrementar la producción agrícola con base en la ampliación de la frontera. Ahora bien, este proceso tiene unas causas, digamos así, que explican este fenómeno. Primero, obviamente está la presencia de algunos actores clave. Primero, el crecimiento casi continuo de las comunidades menonitas, que tienen una agricultura mecanizada a gran escala. El crecimiento de los colonizadores nacionales, ahora llamados interculturales mecanizados, que están presionando sobre los bosques. La expansión de la ganadería que se explica por la apertura de la exportación de carne, fundamentalmente a la China, y una serie de medidas o leyes, muchas de ellas consideradas incendiarias, que en su momento han, dado el marco legal para facilitar procesos de deforestación que tenemos ahora. Enrique, usted en el informe, que ha presentado el CETLA, mencionan algo acerca de los suelos pobres ferralíticos que no son aptos para la agricultura. ¿Podría contarnos, por favor, de qué se trata esto? Claro, uno de los datos interesantes del estudio implica que la deforestación, que como se sabe inicialmente estuvo centrada en las tierras bajas del este a partir de la soya, se ha ido expandiendo hacia la chitanía. Y esas tierras son tierras forestales. Y son tierras que en el futuro no van a permitir un desarrollo de una producción agrícola o pecuaria sostenible. Esta es una tendencia muy importante hacia la chiquitanía, porque el 48% de la deforestación que se ha dado en los últimos años está concentrado en seis provincias en 6 municipios de la Chiquitania. Entonces, es un nuevo territorio de expansión de la frontera agrícola, pero con estas características, es decir, son tierras que no son plenamente aptas para el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Son tierras de vocación forestal. Muy bien. Enrique, ¿cuál es el incentivo que pueden tener los ganaderos, los agropecuarios, teniendo en cuenta que hay una normativa que no se permite adjudicar tierras que han sido habilitadas a través de quemas? ¿Por qué el estudio apunta en su mayoría a que los responsables de la deforestación y los incendios son los ganaderos? Bueno, porque es el dato que hemos comprobado, es decir, el 57% de la deforestación reciente se han bajado árboles, se ha desboscado para la producción ganadera. El 33% se ha desboscado para producción agrícola, fundamentalmente producción agrícola mecanizada, y solo un 10% se ha producido en áreas de pequeña producción agrícola manual. Entonces, el tema central acá, vuelvo a reiterar, es unas políticas agrarias que no están teniendo el necesario balance que debe haber
entre la necesidad de producir y la necesidad de conservar nuestros bosques. Entonces, el estudio llama la atención sobre ese tema, porque efectivamente Bolivia necesita pues producir, necesita producir para el mercado interno, inclusive para exportar, etcétera, pero tiene que hacerse allí en las zonas donde se puede aplicar de una manera sostenida una agricultura a gran escala que sea sostenible. Contrariamente a lo que se cree, el propio gobierno sacó un estudio el año 2012, si no me equivoco, 14, que señalaba que Bolivia solo tiene 8 millones de hectáreas aptas para una agricultura de estas características. Y prácticamente estamos al límite. Por eso es que la expansión se está dando sobre tierras que, como vuelvo a reiterar, no son aptas para la agricultura. Y ese es el gran peligro. Ahora, hay otros temas ¿Cómo se ha muy identificado? relevantes. ¿Cómo se ha identificado que ese 57% de responsabilidad es con los ganaderos? O sea, ¿cómo se ha sacado este porcentaje viendo imágenes satelitales? Bueno, fíjese, yo no he hecho un estudio en específico. Lo que se ha hecho es una evaluación visual de imágenes satelitales de alta resolución que permite, por una serie de trazos, identificar perfectamente qué tierra es utilizada para agricultura mecanizada, qué tierra es para ganadería, e inclusive llega a identificar trazos que son muy característicos de diferentes tipos de productores. Las grandes empresas tienen una forma de producir que es posible de identificar a través de imágenes satelitales, así como es posible identificar a los menonitas e identificar a colonos, porque esto ha sido además comparado con información de tenencia de la tierra del INRA. Bien, Enrique, estos grupos de personas, creo que se genera un círculo vicioso de alguna manera, ¿no? Se dan permisos, se otorgan permisos de asentamientos en lugares que no se debería. Estas personas que llegan a ocupar este lugar comienzan con los desmontes y ya conocemos el resto de la historia. El CETLA en este informe ha hecho un estudio también acerca de lo que le estoy mencionando. Claro, el estudio da datos, digamos, una parte del avance de la deforestación en la Chiquitanía obedece a una distribución de 1.5 millones de hectáreas que se ha dado en esa zona en los últimos años, que se ha dado fundamentalmente a interculturales. Y también permite identificar, y esto ya es sumamente alarmante, que parte de la deforestación que se está dando en Bolivia se está dando en parques nacionales y en reservas forestales, que si bien todavía no son muy extensivas, nos está hablando de la presencia de personas o de empresas o de productores ilegales que han comenzado a introducir la agricultura o la ganadería en esas zonas. Lo que también habla de una falta de control por parte del Estado, de zonas que deben ser absolutamente preservadas y cuidadas. Bien, Enrique, vamos a compartir con usted. Hemos salido a las calles para ver qué opina la gente sobre este tema. ¿Quiénes cree usted que son los culpables de la deforestación y los incendios en Bolivia? Los interculturales. Los responsables de la deforestación, en primer lugar, todos los bolivianos, porque somos un país consumista. En este caso, pues echan una gasolina o un queroseno, no sé, un combustible y un fósforo y queman y ya está talado para hacer una siembra, ¿no? Evo Morales, pues ese es culpable. Los incendios para mí han sido provocados
no es que, digamos, ha sido por la naturaleza, hay una persona que está haciendo eso. Entonces, eso tiene que averiguar el gobierno. Creo que culpables somos todos, ¿no? Por los que han hecho, sin responsabilidad, sin darse cuenta de que estamos destrozando nuestro mundo y nosotros que no nos ponemos fuertes y defendemos ello. Creo que el gobierno, nuestras autoridades tienen que ser un poco más fuertes para poder controlar esto, porque lo que ha pasado no tiene ya remedio. En muchos años vamos a poder recuperar. Los grandes empresarios, ¿no? Los que lucran sobre las tierras, ¿no? Cultivan, ¿no? Especialmente eso, los ganaderos también, ¿no? Bien, Enrique, en relación al estudio, al informe presentado, que ha tenido bastante repercusión, por supuesto, podemos hablar que es un Estado laxo que no está haciendo los controles necesarios, o cuáles son las medidas que, en base a lo que se ha podido observar, son las que deben tomarse para no volver a repetir un episodio de 10 millones de hectáreas quemadas y más de 500.000 de hectáreas deforestadas anualmente. Yo vuelvo a insistir en el tema de las políticas públicas, pues. Es decir, si el Estado promueve incrementar la producción a partir del avance de la frontera agrícola, la deforestación va a ser inevitable. Pero si se adoptan políticas que, en vez de incrementar la producción por esta vía, incrementemos la producción por la vía del incremento de la productividad. ¿Qué quiere decir esto? Tener mayores rendimientos de cualquier cultivo por hectárea. ¿Biotecnología? Puede ser biotecnología y puede ser cualquier tecnología, porque si algo hay que introducir en la producción agrícola y ganadera es una sustancial mejora de la tecnología. El problema de biotecnología o de transgénicos, desde nuestro punto de vista, es un problema político, no es un problema técnico. Político en el sentido en que este tipo de semillas están monopolizadas por empresas transnacionales. Y las empresas transnacionales van a terminar, o los productores más bien, van a terminar dependientes de estas semillas, por los cuales además se paga caro. Pero aún así, las propias semillas transgénicas no aseguran por milagro un nivel importante de crecimiento de la productividad. A eso hay que incorporar un manejo adecuado de la tierra, inversiones en riego, inversiones en un sinfín de temas que en Bolivia no se hacen. Es mucho más fácil nomás tirar boque abajo, sembrar y esperar la cosecha. Entonces hay que entrar en un proceso distinto, pero eso va a depender de las políticas. Y yo me estoy temiendo, y nos estamos temiendo en ese plan, de que en un escenario de crisis como el que estamos viviendo, donde el modelo rentista del MAS ha hecho aguas, y el Estado no tiene los recursos que tenía antes en divisas, va a seguir apuntalando al sector agropecuario de exportación como la fuente o una de las fuentes relevantes e importantes para conseguir divisas. Y por lo tanto puede seguir un proceso descontrolado de deforestación para avanzar con la exportación de carne a la China, a otros países. Se habla de exportación de carne a Rusia. Se está promoviendo la producción de más soya para biocombustibles. El gobierno promueve la producción de cultivos oleíferos para también alimentar sus plantas de biodiesel. Entonces, hay una actitud gubernamental, hay una política orientada a eso. Enrique, con el argumento de la necesidad de tener mayores alimentos, exportar, ahora tener biodiesel, tener más etanol, etc. Enrique, ¿cómo se llega a un equilibrio entre lo que está haciendo el gobierno? Porque
claramente hay una necesidad económica. Y el cuidado de la tierra, el cuidado de la naturaleza, ¿cómo llegamos a un equilibrio? Justamente por lo que yo le decía, es decir, tiene que, a ver, en primer lugar, tiene que haber un nivel real de conciencia de que hay bosques que deben ser absolutamente cuidados. Y que esos bosques son a la vez fuentes de servicios ambientales. Cuando los productores agrícolas desboscan, etcétera, bueno, lo que van a ir creando es menos humedad, menos posibilidades de lluvias, etcétera. Bueno, las sequías que estamos viviendo en parte responden a eso. Entonces, se tiene que entrar a un proceso de un debate muy serio acerca de los servicios que da el bosque. Vuelvo a repetir, inició una política agresiva de incrementos de productividad. Si no, no va a ser posible. Enrique, hablemos un poco de la afectación a las TCOs, a las comunidades indígenas que conviven de manera armónica con la naturaleza, que quienes han aprendido, conocen el bosque y tienen unas formas de convivir con él que no es extractivista y no es depredador como el modelo que tenemos actualmente. ¿Cuál es la afectación que sufren los pueblos indígenas que son guardianes del bosque? Yo creo que ese tema hay que relativizarlo. Se le ha asignado o se les atribuye a los pueblos indígenas ser cuidadores de la naturaleza. Pero estos pueblos indígenas no viven aislados, pues, de la economía ni de la sociedad. La mayor parte de las TCOs o TIOC, tierras comunitarias de origen, tierras indígenas originarias campesinas, están rodeadas de otro tipo de productores en sus territorios. No son en su mayoría territorios continuos, son parcelas de territorio que se les ha distribuido y que sufren pues la influencia del desarrollo de la agricultura comercial, la agricultura capitalista. Nosotros hemos hecho el año pasado una investigación en el sudeste del Beni, donde se está expandiendo de manera masiva la producción de arroz a gran escala en las provincias Marbán y Cercado. En esas provincias hay una TCO, está el pueblo sirio no. Bueno, resulta que el pueblo sirio no, por la inexistencia de apoyo estatal a sus demandas y a sus necesidades, se están viendo obligadas a alquilar sus tierras comunales a productores capitalistas de arroz. Y este mismo caso ha sido estudiado en el caso de los ayoreos en Santa Cruz. Entonces, los pueblos indígenas también están comenzando a tener una serie de efectos sobre su vida diaria. Otro tema muy conocido que se ha estudiado es el tema de la explotación de oro en Ixiamas con las poblaciones tacanas, que han comenzado a hacer cooperativas mineras de extracción de oro, sabiendo todos los efectos ambientales que eso supone. Entonces creo que por un lado tenemos que dejar de idealizar al mundo indígena, entenderlo en la realidad concreta en la que estamos viviendo, y efectivamente uno de los datos que sale, sobre todo a partir de los datos de los incendios que ha sacado el INRE, que ha sacado la Fundación Tierra, es que buena parte de los incendios se han dado en los territorios indígenas. ¿Qué porcentaje? Bueno, se hablaba de alrededor del 20%, por ejemplo, de territorios afectados.
Ahora, no O sea que necesariamente... 2 millones de es por hectáreas, causa- 2 no millones de necesariamente- hectáreas le corresponden a pueblos No tengo el dato indígenas. en este momento, Jorge Luis. No tengo el dato en este momento. Bueno, eso quiere decir dos cosas. Uno, que sean víctimas de incendios de otro, pero otro, que sean también causantes. Y que sean causantes porque una parte ya importante está entrando a producir para el mercado. Y no solo ya para el autoconsumo. Y este es un tema que hay que tenerlo muy claro. Enrique, ¿ustedes se van a reunir con la gente del gobierno o les han hecho llegar ya este estudio? ¿Hay una reunión de por medio para hacer llegar recomendaciones, llegar a un consenso? No, el CEDLA no representa a nadie y no hace recomendaciones de política. Lo que puede hacer es plantear este tema, como lo estamos haciendo, y llamar la atención sobre los elementos, las causas de esto. El gobierno lo puede tomar o no lo puede tomar. Y lo que nosotros creemos es que no lo va a tomar. Porque la política que está aplicando desde el 2006 no ha variado sustancialmente. Se sigue incentivando una producción con base en la expansión de la frontera agrícola. Y esa política parece que no va a cambiar en el corto plazo. Así es. Enrique, muchísimas gracias por habernos atendido en esta entrevista. Un gusto estar en su programa y que tengan buena noche. Buenas noches, gracias.